pasados dejamos abierta una pregunta. Esa pregunta se refería a los motivos, razones o causas por las cuales los empresarios son sancionados. Antes de entrar en detalle a responder esa pregunta, como antecedente de las mismas, quiero decir que el pago de los impuestos es un deber establecido en la Constitución Nacional en su artículo 133, cuando dice que todo ciudadano tiene el deber de coadyuvar a los gastos del Estado a través del pago de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos en la ley. Fíjense bien que dice establecidos en la ley. Solamente se deben pagar aquellos impuestos que constan en un instrumento de carácter legal. Ahora bien, también las sanciones deben de estar establecidas, atendiendo al principio consagrado en nuestra Constitución también, que es el principio de legalidad. Además, cuando se somete a un empresario a una fiscalización, eso no significa que el funcionario actuante presenta su carnet, donde dice que trabaja para la administración X, además da su nombre y apellido, y él manifiesta a viva voz que viene en representación de la administración tributaria tal a efectuar una fiscalización. No lo puede hacer. El artículo 137, numeral primero, establece que la administración tiene como facultad establecer o realizar fiscalizaciones, pero para que estas fiscalizaciones se lleven a cabo, se necesita un requerimiento previo. Es decir, que la administración tributaria dicte una providencia firmada, sellada por quien esté encargado de la oficina de fiscalización, a los fines de que ese funcionario que ha sido seleccionado para ir a ese establecimiento no solamente vaya con su credencial, sino que vaya también con la providencia. Pero esa providencia tiene que tener un contenido, y ese contenido es el que establece los límites de su actuación. En ese contenido se va a establecer el impuesto que él va a supervisar, a fiscalizar, y también va a establecer el periodo de fiscalización, el nombre del contribuyente o el responsable de la empresa y el RIF. Atendiendo a esas consideraciones, entonces procede el funcionario actuante a realizar esa fiscalización. Durante ese procedimiento es posible que se encuentren divergencias, es posible que se encuentren algunas irregularidades, pero eso no significa que las facultades discrecionales que se le han dado a ese funcionario actuante puedan ser realizadas de cualquier manera y de forma arbitraria. Esa actuación debe ser realizada en el marco de los límites impuestos por la propia Constitución. Y la Constitución establece principios, no solamente de carácter tributario, sino general. Prohíbe expresamente la Constitución la arbitrariedad. Establece responsabilidades para aquel funcionario que, actuando en función de la representación del Estado o obedeciendo órdenes superiores, las acata, y con esa actuación, daña la reputación del empresario o de cualquier persona a la que está sometida en virtud de la autoridad que de él demanda. El funcionario tiene en ese caso responsabilidad civil, penal y administrativa, según lo que establece la propia norma constitucional, que dice que todo acto ejercido en virtud de la ley que menoscabe los derechos de los ciudadanos es nulo.
y el funcionario que los ejecute u ordenes es responsable civil, penal y administrativamente. De manera que es necesario entonces tener mucho cuidado cuando se actúa. Pero ya sabemos que en Venezuela la ley es letra muerta, porque aquí no hay Estado de Derecho. Sin embargo, los abogados y sin embargo los funcionarios públicos, los empresarios y toda persona natural tiene que someterse a la ley, porque eso es lo único que nos queda. De lo contrario, estaríamos violando la ley, aun cuando ya la violaron aquellos que no debieron nunca permitirse esa facultad. Pues bien, en ese procedimiento, una de las facultades discrecionales que tiene la administración tributaria establecida en el Código Orgánico Tributario, en su artículo 137, está la de ordenar que comparezca el representante legal en las oficinas de la administración tributaria para ser interrogado. Ese interrogatorio debe de ser congruente con lo que dice la providencia, porque de lo contrario es una actuación irregular que viola los derechos de esa persona. Si comienza ese funcionario a preguntar asuntos que no están relacionados con el tributo ni con el impuesto que se debe fiscalizar, pues no tiene por qué responder esas preguntas. Porque para eso la providencia delinea el marco de actuación. Sin embargo, él tiene facultades discrecionales, la de interrogar, sí, pero tiene que ser sobre lo que versa la providencia. Otra facultad que tiene la administración tributaria es la de ordenar que se realicen avalúos. ¿Pero avalúos sobre qué? Sobre mi casa, que tiene una piscina, sobre mi casa, que tiene un salón de juego, sobre mi casa, que tiene una caballeriza. Esa es mi casa. Tienen que hacer sobre la empresa, no sobre mis bienes, sino sobre la empresa, porque es la empresa la que está siendo fiscalizada y no está siendo objeto de ninguna fiscalización mi propiedad. De manera que hay que tener cuidado, porque a veces muchos funcionarios cometen el error y se atreven a hacer fiscalizaciones donde comienzan a confundir sus facultades con aquellas que le otorga la ley. Entonces esas actuaciones son nulas, de plena nulidad, porque no deben de ninguna manera violarse aquello que está establecido. Pero entiendo de que muchas veces el empresario, al verse acorralado y muchas veces sintiendo que también no ha hecho las cosas correctamente bien, prefiere llegar a un arreglo. Y el funcionario le muestra una sonrisa, porque al fin y al cabo eso es lo que él busca. Entonces se soluciona el problema. Pero yo invito a los señores empresarios a que no cometan ese error, porque precisamente por cometer ese error es que continúa la guachafita esta, y el Estado se da la tarea de imponer y modificar las alícuotas impositivas, y resulta que los perjudicados somos todos. Pues bien, las razones entonces, motivos y causas por las cuales son sancionados muchos empresarios es porque, en primer lugar, no tienen un orden interno dentro de su empresa en lo que se refiere a la parte contable. Muchas veces tampoco tienen un asesor en materia tributaria, sino que tienen un contador. Y toda empresa necesita un asesor en materia tributaria. ¿Por qué? Porque hoy en día Venezuela entró ya desde hace tiempo a formar parte de los países donde el oxígeno que alimenta el Estado proviene de los tributos.
y son los tributos aquellos que le originan los ingresos que necesita para satisfacer el gasto público. De manera que esa es la alcancía, ese es el banco que tienen para poder sufragar el gasto público. De manera que invito a los empresarios a que tengan buenos asesores, que tengan buenos contadores y además que tengan internamente funcionarios que se encarguen o ejecutivos o técnicos o empleados o trabajadores, como lo quieran llamar, que se encarguen del cumplimiento normativo. ¿Para qué? Para que estén pendientes de las obligaciones de carácter tributario, que hay que pagarlas a tiempo, porque si no, vienen sanciones graves, fuertes. Y por eso, mis amigos, les invito a que le den clic, que se suscriban a este canal, que esperen cada semana que les haré llegar contenido de valor en cada una de las exposiciones que realice yo o otros que van a ser invitados al canal. Que pasen muy buenas tardes, buenos días o muy buenas noches, mis queridos amigos. Hasta luego.